¿Qué onda, amigos y amigas? Estamos de regreso en su programa favorito, Ayuda, soy veinteañero, el primero de este 2026. Les quiero desear un muy feliz año nuevo, que hayan pasado unas muy bonitas fiestas y que escuchen empezando el año con toda la actitud este programa que le ayuda a todos los veinteañeros con todos los temas importantes. Miren, ya hablamos de impuestos, ya hablamos de seguros, hablamos de nutrición, de tarjetas de crédito, de meterse al gym y nos faltaba un tema muy importante y ese es el de nuestro primer empleo. Yo ya he tenido algún que otro empleo y he batallado, no me quiero ni imaginar cómo estén batallando ustedes y es por eso que el programa de hoy se llama Ayuda, entré a mi primer empleo. Y tenemos un invitado muy especial que quiero que se presente. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Alonso. Francisco Rendón, para servirte y mucho gusto y te quiero felicitar. Muchas gracias. Porque me encantan tus podcasts, me encantan todo lo divertido que haces y le aportas mucha investigación, mucho conocimiento y la verdad es muy interesante. Fíjense, Francisco da la casualidad que es amigo de mi mamá y en cuanto vio uno de los programas dijo, yo quiero participar, yo quiero aportarles un poquito de lo que sé a los jóvenes que nos estén escuchando. Así que agradezco mucho la intención de aquí de querer compartir con los veinteañeros y les recuerdo que están escuchando Radio La H 89.3 y pueden escuchar este programa Ayuda, soy veinteañero todos los martes a las 7 de la tarde aquí en esta misma radio o en todas las plataformas de podcast y en todas las redes sociales @soy veinteanero, porque no dejan poner ñ en las redes sociales. Soy veinteanero ahí también y en las redes de Radio La H. Vamos a entrar de lleno con el tema, Francisco, porque es algo muy, muy importante y muy, pues, delicado, porque no nacemos, nadie nace sabiendo cómo trabajar, nadie nace sabiendo cómo enfrentar su primer empleo. Entonces, así bien breve, ¿cuáles son los elementos básicos de un buen ambiente laboral para que los que vayamos a entrar por primera vez a nuestro trabajo lo sepamos identificar? Mira, vamos a compartir 3 pasos muy importantes. El primer paso, tenemos que estar muy bien definido lo que queremos, pero tiene que estar bien definido. ¿Cuál es el talento que yo siempre he desarrollado? ¿Cuál es mi habilidad? ¿Cuál es la aptitud? ¿Cómo me siento yo? Ese es lo principal, es el primer paso, es básico. El segundo paso es hacia dónde voy a ingresar o hacia dónde voy a concursar o hacia dónde voy a aplicar para conseguir mi primer empleo. Ahí van 2 pasos básicos. Y el tercero es tomar la decisión de cumplir con todos los elementos necesarios que te pide una empresa, una organización o cualquier lugar donde tú vayas a desempeñar tu trabajo y vas a recibir una remuneración. Entonces tienes que estar muy de acuerdo porque ya no es nada más lo que yo quiero hacer ni la necesidad de tener un empleo, sino que tengo que cumplir con una responsabilidad por la cual se me va a remunerar. Esos son los 3 pasos importantes. Y es lo que podría yo aportarte en ese sentido a ti, al auditorio, a todos los jóvenes. El primer paso es, tenemos que dedicarnos a algo que nos apasione, algo que nos guste. Eso es lo óptimo. ¿Por qué es lo óptimo? Porque se siente bien padre que te paguen por lo que te gusta hacer. Claro, no sientes que estás trabajando. Entonces, normalmente cuando tú estás desempeñando un trabajo y estás haciendo lo que te encanta, lo que te gusta hacer, ahí es donde empiezas tú a definir por qué voy a trabajar en esto. Ahora, ¿cómo es el ambiente laboral? Pues en dónde vas a ir a trabajar, tienes que analizar. Voy a prestar un servicio, voy a atender a clientes, voy a estar en una oficina, voy a ser parte del personal operativo de una empresa. Mi trabajo va a tener un lugar fijo. O sea, tienes que analizar el esquema de trabajo y para qué tú te sientes capaz y apto, donde te den la oportunidad o tú te des la oportunidad de ir a aplicar a un trabajo porque tienes el perfil. Me gusta atender personas, vas a trabajar en el servicio. ¿Y qué tengo que pensar? Que va a haber asuntos de comunicación. ¿Y cuáles son los tipos de comunicación que hay en el servicio? Servicio de calidad, servicio al cliente. Códigos de comunicación efectiva, protocolos de comunicación efectiva. ¿Cuáles son? Explícamelos. Códigos de comunicación efectiva son los que ya existen en una organización.
En términos administrativos, la palabra organización quiere decir o se refiere a cualquier empresa o a cualquier lugar de trabajo. Pero ya en términos básicos, uno tiene que llevar toda esa disposición de que donde vayas a trabajar te tienes que acoplar a la comunicación efectiva y a los códigos que existen ahí. Ejemplo, dame un ejemplo. Cuando me dicen, Pancho, dame un ejemplo de un código de comunicación efectiva en un centro de trabajo, en un lugar de trabajo. Un código son valores entendidos entre los mismos compañeros. ¿Qué dicen los autores? ¿Qué dicen los autores del servicio al cliente? Tu primer cliente interno en tu empresa es tu compañero. Ese es tu primer cliente. Es el que más tienes que cuidar. Es el que tienes que cuidar, es el que colabora contigo, es el que se reparten las funciones. El que vas a ver todos los días. Todos los días. Entonces, ¿cuál es el código? El código es, todos los días nos vamos a decir buenos días. Por más sencillo que parezca, es muy importante. Todos los días nos vamos a saludar. Todos los días vamos a compartir el mismo espacio, el mismo oxígeno, el mismo lugar. ¿Y qué es el protocolo? Cumple con todo lo que se tiene que hacer en la comunicación efectiva todos los días. El protocolo es llevar buena actitud, recibirlos bien. Un protocolo puede decir, es visita de la empresa, es visita del lugar, es mi jefe inmediato, es el dueño de la empresa, es el socio. Tienes que pensar, ¿qué protocolo debo de utilizar de comunicación? Tienes que saludar, tienes que hacer tus tareas, tus funciones para las que fuiste contratado. Entonces, y así se van determinando los ambientes. Y ya tocamos el tema brevemente ahorita, pero una vez que ya me metí a mi primer empleo, ¿cómo sé si tomé la decisión adecuada? Mira, es muy importante que todos los elementos, todo es multifactorial en tu primer empleo. Son muchos factores. Uno, ¿estás de acuerdo con lo que desempeñas? ¿Te estás formando? ¿Estás aprendiendo? Porque todo en la vida tiene una curva de aprendizaje. Y en el joven tienen una fortaleza. Ustedes los veinteañeros tienen una fortaleza más respaldada que la época que me tocó a mí. ¿En qué sentido? Ahorita todos los elementos están dados para hacer un trabajo muy eficiente, muy productivo. Y productivo, te puntualizo de que no quiere decir que trabajes más horas. Productivo es que con las mismas horas que vamos a trabajar, tengamos mejores resultados. Entonces, si tú tienes buenos resultados, si está de acuerdo la remuneración con lo que tú haces en productividad en tu trabajo, si estás de acuerdo que el ambiente es bien llevado, es buena convivencia, estoy a gusto, trabajamos hombres y mujeres y la llevamos bien. Son muchos valores, son muchas cosas hay muchos enigmas que te dicen, no te traigas problemas de tu casa al trabajo y viceversa. Llegas a tu casa, no te traigas problemas del trabajo. Entonces, ¿para dónde llevo mis problemas? No llevo ni los traigo, sino que yo soy la misma persona. Entonces, los valores entendidos que estamos hablando de la comunicación asertiva y efectiva tienen que ver mucho tanto en tu trabajo como en tu hogar o si tienes alguna otra actividad. ¿Y a usted le ha tocado trabajar mucho con jóvenes? Sí, mira, por mi perfil, yo soy capacitador. Yo soy capacitador y dentro de las capacitaciones como facilitador de equipos de trabajo, también surgen conferencias, también surgen seminarios, surge mucho trabajo con jóvenes, porque ¿qué me encanta a mí de los jóvenes en general? No es nada más lo tradicional que todo el mundo piensa, es que traen la fuerza, traen la energía, se recuperan pronto. No, viene un poder tan importante, aparte de la energía, que puedes aprender todo y que todo te forma. Entonces un joven veinteañero que quiere laborar en un lugar, tiene que pensar también, voy a progresar, o nomás lo quiero como experiencia de vida, o lo necesito porque me quiero independizar y necesito empezar a comprar mis cosas. Y ya me dijeron en mi casa que si no estudio tengo que trabajar. Entonces, no es determinante para que tú tengas un empleo que tenga futuro, un empleo sólido, un empleo firme, donde tú te desarrolles. Lo que sí es determinante, como los jóvenes, y eso yo siempre se los digo,
que en este aprendizaje te quede algo de experiencia, de formación y que vayas fortaleciendo tus valores. Que tengas compromiso, que seas responsable, que seas generoso, que seas una persona de respeto. Que tú sepas cuándo en el trabajo podemos reírnos, podemos ser alegres, cuándo tenemos que ser serios. Esos son los códigos de comunicación efectiva. Si tú estás trabajando en el servicio, en tu primer empleo, si trabajas en un lugar de comida rápida, si trabajas en un lugar de servicio, en un taller, si trabajas en una agencia de marketing, donde trabajes, tienes que saber que los códigos son: delante del cliente tenemos que poner todos los valores y todos los elementos y herramientas necesarias para que quedemos bien institucionalmente, mi compañero, mi compañera y yo y la empresa. Porque al final de cuentas estás representando a la empresa. Así es. Frente al cliente. Esa es la gran diferencia. Cuando depende de ti, es tu imagen pública. Depende de ti nada más. Pero cuando depende de un equipo de trabajo, es la imagen institucional. Entonces nosotros tenemos que entrar en esa disciplina o en ese esquema o en ese acuerdo que fui contratado para prestar un servicio. Entonces sí, me encanta trabajar con jóvenes porque siempre hay la disposición y hay el tiempo necesario para seguir haciendo mejores acuerdos, tener buenos resultados. Y la verdad, el joven tiene mucha fuerza, tiene mucha voluntad. Y cuando se lo proponen, son exitosos y son arrebatados, pero son firmes y quieren un rumbo y tienen un sueño y son apasionados. Y hay que saber dónde concentrar toda esa energía, ¿eh? En unos momentos más, Francisco, le haré la pregunta que me encanta hacerle a todos los invitados, ¿eh? ¿Cuál sería el mejor consejo que le podría dar a los jóvenes que nos están escuchando? Pero no se quieran perder la respuesta. Ahorita que volvamos a su programa favorito, Ayuda, soy veinteañero, estamos hablando de nuestro primer empleo. Específicamente el programa de hoy se llama Ayuda, entré a mi primer empleo. Soy Alonso Yucupicio, estás escuchando Radio La H 89.3. Volvemos en unos momentos más. Amigos y amigas, estamos de regreso en Ayuda, soy veinteañero. De nuevo deseándoles un muy feliz año nuevo, iniciando el año con todo, iniciando el año con muchas preocupaciones. Muchos de los jóvenes, yo sé, este año se propusieron pues entrar a su primer empleo. Algunos incluso independizarse, algunos incluso emprender, algunos sacar un carro, sacar una casa, y todos esos temas los pueden ver aquí en Ayuda, soy veinteañero, porque les reitero, hablamos de nutrición, economía, trabajo, seguros, y el programa de hoy, el tema de hoy se llama Ayuda, entré a mi primer empleo, y estábamos justamente hablando con Francisco Rendón, que él es facilitador y consultor en integración de equipos de trabajo, y estaba a punto de decirnos y de responder la pregunta que más me gusta hacer a mis invitados. Francisco, ¿cuál sería el mejor consejo que le podrías dar a los jóvenes que nos están escuchando? Mira, tienen que ser ellos mismos. Por naturaleza, cuando somos nosotros mismos que estamos abordando nuestro primer empleo, porque lo quiero, porque lo necesito, porque lo voy a desempeñar, te empieza a generar muchas cosas a favor. Empiezas a obtener confianza en ti mismo. Empiezas a disciplinarte en ti mismo. Empiezas a disfrutar. Un empleo, la palabra trabajo, en términos de la psicología subliminal, palabra trabajo nos hace pensar como que es algo que por obligación lo tengo que hacer. Nos hace pensar que es algo que me va a costar mucho esfuerzo, muchas horas, mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo mental en algunos casos, dependiendo el perfil de tu profesión. Pero en realidad, traten de que vaya relacionado a tu perfil, que vaya relacionado si tienes una carrera, si estás desempeñando una carrera, si estás haciendo una práctica profesional, un servicio social que viene a raíz de tu trabajo. Por algo la educación está diseñada así, para que tengas tus primeros encuentros, tus primeros contactos con el ambiente laboral, que tu servicio social, que tus prácticas profesionales vayan enfocados a algo donde te hace sentir seguro, te hace sentir con confianza,
te apasiona, te gusta, lo disfrutas, lo platicas, lo compartes, invitas. Se le nota a la persona cuando está disfrutando su trabajo. Entonces, mi mejor consejo en ese aspecto es, empecemos por nosotros mismos, que me guste, que me apasione, que me dé confianza, que me dé seguridad. Porque luego, dentro de las responsabilidades, dependiendo en qué centro de trabajo estés, ahorita en nuestro país hay muchas herramientas. Existe la norma 035, que nos regula de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, 2018 se llama la norma, que nos regula los centros de trabajo en aspectos psicosociales, nos los regula en materia organizacional. ¿Y por qué nos regula? Porque son cosas que debemos de vivir en nuestro trabajo. Cómo convivir, cómo respetar. Están en nuestros tiempos ahorita muy avanzados cuestiones legales, cuestiones deportivas, cuestiones disciplinarias. Están muy relacionados que son parte de una convivencia laboral. Entonces el joven ahorita está muy respaldado en herramientas, en cosas que se han ido sumando a una situación global ahorita de que tienen muchos aspectos y muchas cosas que pueden disfrutar dentro del trabajo. Y también se convierten en unos promotores reales del buen ambiente de trabajo. Entonces, si tú te conviertes en un promotor de un buen ambiente de trabajo, seguramente vas a estar a gusto, tranquilo, vas a sentir paz, vas a sentir alegría, vas a sentir gozo. Te van a dar vacaciones y ya vas a querer ir a trabajar. Todos lo vivimos cuando somos estudiantes. Ya voy a salir de vacaciones, pero no se acaban las vacaciones, ya quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Porque te gusta lo que estás trabajando, te gusta lo que estás desempeñando. Yo me quedo mucho con la fórmula para el éxito que nos compartió la maestra Gisela Arriaga en un programa anterior, que cuando uno une nuestros dones o nuestro don y nuestra pasión, hay éxito asegurado ahí, ¿no? Y eso trata uno de buscar en su ambiente laboral, sea para entrar a algún trabajo o sea para emprender. Y para allá voy, Francisco, porque hablamos de códigos, hablamos de normas, hablamos de representar a una empresa frente al público, frente a tus clientes. Pero casi la mitad de los jóvenes están empleados de manera informal. No están en una empresa como tal. ¿Qué hay para ellos? ¿Cómo manejar o cómo llevar una buena vida laboral si no hay esa estabilidad, si no hay esa formalidad? ¿Qué consejo le daría a ellos? Tenemos que provocarlo nosotros mismos, Alonso. Nosotros mismos tenemos que ir aprendiendo, nosotros mismos tenemos que ir trabajando en nosotros. Porque ahorita que decías la cita de la maestra, es muy importante que vaya de acuerdo qué es lo que voy a hacer, qué es lo que estoy haciendo y hacia dónde quiero ir. Porque es muy normal, ahorita en la actualidad, es muy normal la rotación de empleados en un trabajo. Sí. Entonces, y dices tú, ¿y los jóvenes son desertores de trabajo? Sí. Por eso ahorita que me preguntabas, ¿y en qué te tienes que fijar? ¿Qué tienes que analizar? ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué dice la tendencia? Si nos vamos a las fuentes oficiales, el INEGI dice que en el servicio hay más mujeres que hombres. Y hay más mujeres jóvenes de 30 y a 40 años, mujeres en el servicio. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la tendencia ahorita, como ya hay muchos temas de perspectiva de género, de equidad de género, pues hombres y mujeres, y sobre todo los jóvenes, tenemos la misma posibilidad ahora de trabajar en el servicio. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que no haya tanta rotación en las empresas? O para que un joven se sienta a gusto y no se retire de su trabajo. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que suceder. Por eso el consejo principal era que sea tu perfil. Primero que nada, que te apasione, que te guste, que tengas la capacidad, que tenga el conocimiento. Muchas personas su primer contacto de trabajo es en una empresa familiar. Otras personas dicen, oye, es informal. ¿Por qué es informal? Porque es un comercio informal, porque es un negocio de comida. Porque es una tienda de la esquina. Es una estética, es algo informal. Porque soy rápido, porque ando en cosas informales. Entonces, ¿qué pasa? Todos son procesos.
y el joven y todas las personas tenemos la oportunidad de decidir este proceso y este objetivo, porque muchos se plantean objetivo. Mi objetivo es ganar dinero en 6 meses en este trabajo informal. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Prolongar esos objetivos o en realidad hacerlos a largo plazo. Y que lo que esté a corto y a mediano plazo no se quede estancado ahí. Porque si no, entonces va a desertar a su trabajo, no va a tener un objetivo, no cumplió una meta y no hay progreso. Entonces, si no hay progreso, es como si estuviéramos estancados y siempre vamos a vivir en la informalidad. Y es prácticamente la mitad de los jóvenes que están en su primer empleo que entran a la informalidad. Y ojo, con la informalidad no nos referimos a un mal trabajo, un trabajo X. No, estamos hablando de los empleos formales, que es justamente lo que hablamos con Rogel, mi contador, que son este tipo de empleos que ofrecen las prestaciones de la ley, que tienen un horario muy establecido, que tienen sus vacaciones establecidas, que tienen reuniones pues con frecuencia, ¿no? Precisamente para esto, para integrar equipos de trabajo y que muchas veces incluso tienen capacitaciones con integradores como usted, ¿no? Que le ha tocado asistir a diferentes trabajos y como bien me ha dicho que ha trabajado con jóvenes. ¿Cuáles son los factores que usted identifica? ¿Qué más influyen en que un joven se sienta motivado o desmotivado en su primer trabajo? Mira, primero que nada, la motivación te lo va a dar el mismo ejercicio de estar midiendo o de estar observando qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. No me gusta el ambiente de trabajo, no me gusta el horario. Muchas veces hay jóvenes que su primer trabajo, me tocó a mí como experiencia propia, muchas veces tienes que trabajar y tienes que estudiar. Y en otras ocasiones tienes que trabajar más horas que las que vas a la escuela, o viceversa. Son muchas horas en mi escuela y tengo que trabajar en 4 horas de medio tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Y si nos ponemos en los zapatos de un joven de 20 años que está enfrente de una responsabilidad de trabajo, pero no tiene el perfil, no le gusta, está por necesidad o está por tener una actividad, entonces nos falta diseñar. Haz tu meta. No, es que no me gustó porque no me pagaron lo que me dijeron. Ya fracasé en el trabajo. No es fracaso. No es fracaso. O sea, ¿cuántos tienes que jugar para ser exitoso? ¿Cuántas temporadas jugó Michael Jordan? ¿Cuántas temporadas jugó para ser exitoso? 15, 20. Para ganar 6 campeonatos y ser el mejor basquetbolista del planeta. No fracasó 9. Es parte del éxito. Ahorita que me estabas hablando del éxito. Es parte del éxito. O sea, cada vez que haya una cosa o un elemento que no te gusta, no tienes por qué renunciar. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir formándonos. Por eso está en uno, porque todo te forma. Todo es un aprendizaje. Y el aprendizaje nos va a llevar al éxito. Ahora, ¿a qué le vamos a llamar éxito? Que seas feliz, que estés a gusto. Ser feliz primero y antes que nada. Que estés a gusto, que tengas salud. Y ahorita en los centros de trabajo, la salud mental es muy importante. No, si te hacen bullying en el trabajo, hay un ambiente tóxico. Tú no hagas bullying. No lo propagues. Exactamente. Hay una palabra, una maestra de un libro, Rosario Galindo, un libro de ética profesional relacionado a la imagen pública, que habla de eso. O sea, no seas promotor de los malos hábitos. Tenemos que ser promotores de lo que construye. Entonces, si tú me dices, dime un consejo básico. El consejo básico es, en los jóvenes veinteañeros, tienen el poder, jóvenes veinteañeros, de construir su propio éxito. Tienen el poder de construir su propio fin. ¿A dónde quiero llegar? Y si no lo construimos desde ahorita, nos va a ganar el tiempo. Entonces, dices tú, ¿puedo ser un caso de éxito? Sí, pero puede ser un caso de éxito, depende a qué te dediques. Deportivamente, antes de los 20 años ya eres un caso de éxito y hay muchos casos. Y lo ves en materia deportiva, en materia artística, lo ves en otras disciplinas. ¿Hay de alto rendimiento menores de 20 años? Sí. ¿Y trabajan de eso? Sí. Esa es su vida. Esa es su formación. Entonces, tenemos que construir, tenemos el poder.
Cuando hay un ambiente tóxico de trabajo, el mejor poder es el silencio. ¿Por qué? Porque no me comprometo, no sigo yo abonándole a situaciones que van a enrarecer más el clima laboral, o que me están invitando a trabajar menos, o que me están invitando a que exijamos más cosas, cuando todo se da y todo se platica. Cuando hay comunicación efectiva y comunicación asertiva, todo se puede lograr. Muy interesante lo que estamos platicando en este capítulo, el primer capítulo del año de Ayuda Soy Veinteañero. Nos estamos quedando al borde de nuestro asiento porque estamos, pues ahora sí que queriendo saber con muchas ganas cuáles son las anécdotas que nos trae Francisco Rendón, el invitado de hoy, pero las sabremos cuando regresemos después de este pequeño corte. Estás escuchando Ayuda Soy Veinteañero a través de Radio La H 89.3. Volvemos en un momento más. Amigos, estamos de vuelta en Ayuda Soy Veinteañero, el primer programa del año con el invitado Francisco Rendón, integrador de equipos de trabajo. Antes de que se me pase, Francisco, métodos de contacto para la gente que te quisiera llamar para su equipo de trabajo, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, estamos en las redes sociales, en Facebook como Francisco Rendón, en Instagram, Imagen Rendón, y en X, antes Twitter, Imagen Rendón. Y mi WhatsApp 6621-810895. Y aquí como invitado en Radio La H 89.3. Francisco, hay una sección aquí en el programa que normalmente mis invitados no conocen esta frase que voy a decir, ¿no? Que dice casos de la vida real. Que es un programa, era un programa de televisión, Francisco, Claro. sí te tocó. Doña Silvia Pinal, ¿cómo no? Claro, algunas historias eran de terror, incluso me daba miedo a mí ese programa. Y nos han contado, mis invitados, historias también de terror. Por ejemplo, cuando hablamos con mi contador sobre el SAT, de cuando fueron la gente del SAT al negocio a preguntar que sí, qué es lo que estaba pasando. También cuando vino López Aracho de mi gimnasio, también nos dijo que una chica, por ver TikToks de cómo hacer los ejercicios, ya no le hizo caso a él, que es instructor, que a eso se dedica, ya le dejó de hacer caso, ¿no? A lo que voy es que hablamos de ciertas anécdotas que tienen ustedes, mis invitados, sobre su tema de expertise, sobre su área de expertise. ¿Cuáles son algunas anécdotas o alguna anécdota que nos pudieras compartir sobre tu trabajo, sobre lo que has estado haciendo? Mira, para relacionarlo con Ayúdame, soy veinteañero, yo estuve en esa posición. Yo estuve en una posición muy padre, que me fortaleció mucho, que me formó, que me dio ciertos valores como persona en mi profesión. Yo tuve mi primer empleo a los 16 años, formal. Empleo formal porque informales hay muchos. Tus primeros contactos con los empleos fueron pues cuando acompañaban los oficios a mis hermanos, a mi papá, a gente cercana a la familia, a mi mamá. Pero un empleo formal, estudiando, yo siendo alumno de preparatoria, tuve mi primera inscripción al Seguro Social a los 16 años. Uno con 24 que aún no está inscrito. Entonces, ¿por qué te lo platico? Es motivo de orgullo, es motivo de mencionarlo. Sí, porque fue mi primer contacto dentro de un empleo en formalidad. Independientemente de los factores externos o que estén rodeando la anécdota, ¿no? Por la edad. Y a esa edad, o sea, ¿trabajaba y estudiaba? Sí trabajaba, estaba en la prepa y desempeñaba un trabajo de medio turno, y en los días festivos y en los fines de semana era un trabajo de 8 horas. Entonces desempeñaba un trabajo de 8 horas los fines de semana y medio turno entre semana. ¿Y qué surgió a raíz de eso? Surgió que gracias que la vida te pone personas, así como admiramos mucho a nuestros padres, a los hermanos mayores, a personajes históricos, personajes del mundo o personajes, en este caso los jóvenes de hoy, a influencers como tú, a personas que estamos admirando. Yo me topé con gente que me dieron esos consejos necesarios
que me ayudaron mucho, y lo platico como anécdota, porque hubo muchos en mi vida. Y yo siempre lo doy como sugerencia, o no necesariamente como consejo, como sugerencia. No saques a Dios de la ecuación. No saques a Dios de la ecuación. Si tú quieres tener éxito en algo, en tu trabajo, en tu escuela, en tus actividades, en el gimnasio, en el deporte, no saques a Dios de la ecuación. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener un motivo interior, espiritual, de fe, que es lo que fortalece a tu personalidad. Cuando tú eres una persona que nunca dejas fuera de esta ecuación de cómo quieres lograr tu éxito, y te lo digo como parte del segmento de las anécdotas, porque para mí sí fue determinante y fue crucial, porque también es la edad de mucha confusión, es la edad en que nos cansamos pronto, es la edad que no tenemos paciencia, es la edad que queremos todo rápido. Y la vida te aterriza y te dice, espérate, no es rápido. Cada cuestión lleva su tiempo. En el ambiente que trabajes. Si trabajas en un restaurante, tiene sus tiempos la cocina, tiene sus tiempos el servicio. Si trabajas en una oficina, si llevas un trabajo desde casa, si trabajas en las redes sociales, si estás en un centro de trabajo, si trabajas en el campo, si trabajas en el mar, donde trabajes, todo tiene su tiempo. Entonces, como anécdota, algo que me formó a mí, no eran mis tiempos, sino que eran los tiempos de las situaciones necesarias que yo tenía que vivir en mis primeros empleos para decir, estoy a gusto, estoy disfrutando lo que hago. Tengo que sentirlo, tengo que vivirlo, porque eso es lo que voy a compartir. No puedo compartir algo que no siento, no puedo compartir algo que no he vivido, no puedo compartir algo que leí porque no lo he experimentado. Entonces yo creo que nos debemos de quedar con las experiencias buenas de un empleo. Y muchas veces la tendencia como condición humana, siempre nos vamos, como es más fácil irse a lo negativo, siempre estamos observando cuestiones negativas. Pero los ambientes laborales, tu primer trabajo, tenemos que encontrar todo lo positivo que yo puedo aprender y que aparte me pagan y estoy a gusto. Entonces sí es muy importante y se lo digo como anécdota personal porque es muy padre y no tiene nada que ver muchas veces no tiene nada que ver con lo económico, no tiene que ver cuánto me tarde en poder comprar mi primer carro, cuánto me tarde en poder adquirir mi primera casa, mis primeros bienes, como los que son veinteañeros que están en ese proceso de que ahorita tenemos todo a nuestro alcance en las redes sociales, en todos lugares, que podemos conseguir cosas muy importantes a corto plazo. Sí, claro que sí. Pero todas las situaciones y todos los casos son distintos, porque todos tenemos diferentes talentos, diferentes capacidades y diferentes habilidades. Y diferentes tipos de inteligencia. Y cada quien tiene su ritmo de vida también. Y todo va a su tiempo, ¿no? A veces uno quiere ponerse pues metas muy alocadas, ¿no? Y a lo mejor está bien ponerse metas alocadas para alocarse uno también y echarle todas las ganas posibles, pero a veces pues no se logra, ¿no? A veces hay que ponerse metas realistas para poder trabajar, aunque sea poco a poco, poder acercarnos a lo que deseamos, ¿no? Y qué importante también saber tomar consejos de gente con experiencia. Eso se los puedo decir a título personal que yo ya tuve en uno de mis empleos, que no he tenido muchos, pero en uno de mis empleos me daban consejos y yo decía, no, esta gente ¿qué va a saber? ¿No? Esta gente, yo soy el que le sé, yo soy el que trabajo de esto, porque a final de cuentas eran consejos de gente que no hacía lo mismo que yo, que no se dedicaba a lo mismo que yo, a lo mejor estaban en otras áreas, pero no dejaban de ser gente que tiene más experiencia en la vida que yo, gente que tenía el doble de edad que yo, ¿no? Y es algo que aprendí en mi pues corta vida laboral que he tenido y que ojalá hubiera sabido tomar consejos y saber escuchar de buena manera, ¿no? Que hubiera una comunicación efectiva, que es un tema del que Francisco nos quería platicar. La diferencia entre comunicación efectiva y comunicación asertiva. Porque a mí me dicen asertivo y yo me acuerdo del capítulo de Esponja que un pez altote decía, tienes que ser asertivo. Y el Bob Esponja decía, quiero ese cono de nieve. Y daban el cono de nieve, ¿no? Como que decir qué es lo que quieres. Pero a lo mejor Bob Esponja estaba incorrecto. Entonces para eso está Francisco aquí el invitado, que nos va a decir cuál es la diferencia entre comunicación asertiva y comunicación efectiva. Mira, es muy sencillo. Comunicación efectiva es cuando estamos hablando de lo mismo. Si vamos a hablar de manzanas,
tú me puedes decir manzanas verdes, yo te voy a decir manzanas rojas. Si estamos hablando de lo mismo en el orden semántico o etimológico, esa es una comunicación efectiva. Estamos hablando de lo Cuando mismo. nos estamos entendiendo. Sí, y los dos pensamos lo mismo y los dos decimos, Pancho, vamos a comprar 2 refrescos. ¿Te parece? Sí, yo quiero esta marca y yo quiero la otra. Bien, esa es comunicación efectiva. Estamos hablando de lo mismo. Y la comunicación asertiva, normalmente tenemos posturas distintas. Y eso te lo topas mucho en tu trabajo. Todo el tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque el jefe piensa de un modo, el supervisor de otro, yo pienso de otro. El otro compañero que no tiene nada que ver también quiere meter la cuchara. Llega un cliente, quiere otra cosa que tú no le puedes ofrecer, etcétera. Entonces, ¿qué es lo asertivo? Tener la disposición de ceder para llegar a un acuerdo o para lograr algo. Eso es ser asertivo. No estaba de acuerdo y lo convenciste. Fuiste asertivo. ¿Por qué? Porque buscaste las herramientas y los elementos para conseguir el objetivo, que el objetivo es que estemos de acuerdo aunque tengamos posturas distintas. A lo mejor un punto medio entre los dos. Exactamente. ¿No? Ver pros y contras de ambos lados. Eso es ser asertivo. Tener la disposición de ceder para avanzar. Ok, me faltó ser asertivo en mi último empleo. Porque sí pasaba mucho. Es lo que digo, ¿no? Que había desacuerdos en la manera en la que yo hacía una cosa. Otra persona pensaba de otra cosa. Otra persona que no tenía nada que ver se metía y opinaba, ¿no? Entonces ahí la importancia de hallar un punto medio, ¿no? No tanto quedarte tú y encerrarte y quedarte con que no le vas a cambiar lo que estás haciendo, sino a veces también hay que ceder, ¿no? Sí. Por menos que quieras, porque al final de cuentas es un trabajo en equipo. O sea, una empresa no la diriges tú solo, a menos que seas el jefe. Y esa es la gran diferencia, ¿eh? O sea, en un trabajo y sobre todo que tienes que hacer notar. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe o un verdadero líder? Que el verdadero líder es asertivo. Y el jefe es el que da instrucciones. Pero el asertivo es cuando el jefe tiene liderazgo. Igual si el joven está en su primer empleo y ya lleva cierto perfil y cierto liderazgo, nos obliga a ser asertivos para conciliar, para mediar, para vender. Nos debemos de convertir en personas asertivas. Y tienen muchas preguntas los jóvenes relacionadas al primer empleo, relacionadas al ambiente laboral, relacionadas al bullying en el trabajo, porque sí pasa, sí pasa. Claro. Incluso con adultos. Los adultos hacen mucho bullying, déjenme les digo, como experiencia propia, Y no solo sobre esto, sobre economía, sobre casas, sobre trabajo, sobre seguros de autos, sobre gimnasio, nutrición. Todos estos temas los abordamos en Ayuda Soy Veinteañero. Estamos en Radio La H 89.3 y si ustedes tienen un tema del que les gustaría que habláramos en este programa, lo pueden mandar al WhatsApp 6623-000893 o a las redes sociales de Radio La H o a las redes sociales del programa @soy20anero o a las redes sociales mías @alonsoyoku. Soy Alonso Yocupicio y estás escuchando Ayuda Soy Veinteañero. El tema de hoy, ayuda, entré a mi primer empleo. Volvemos en unos momentos más para el último bloque. Amigos y amigas, estamos de regreso en Ayuda Soy Veinteañero aquí en Radio La H 89.3 en el último bloque de este primer programa del año con nuestro invitado Francisco Rendón. Él es facilitador y consultor en integración de equipos de trabajo. Y Francisco, me dijiste que a veces trabajas con jóvenes. Los jóvenes te hacen preguntas normalmente. Sí. Pero estoy seguro de que hay muchos que no te las hacen. También. Y para eso me encanta una frase que siempre la digo aquí en el programa. A ver si usted la conoce. No hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Así dice mi mamá. Y esta sección es para la gente que sí pregunta, para la gente que se metió a mi canal de difusión ahí en mi Instagram, @alonsoyoku, y mandó sus preguntas sobre el tema de hoy, que les recuerdo, se llama Ayuda, entré a mi primer empleo. Y una de las preguntas que nos hicieron dice así: ¿cómo le hago para no sonar nervioso cuando hablo con mi jefe o con gente que ya tiene años ahí? Normalmente la técnica es
Con la respiración quitas cualquier nervio. Muchos me preguntan en mi ámbito profesional, cuando también tengo un giro artístico que desempeño en escenarios, me preguntan, oye, ¿y cómo te quitas los nervios? O cuando estoy impartiendo un taller de expresión oral o de oratoria. Es que no son malos los nervios. A mí me enseñaron mis maestros y maestros reconocidos de los escenarios de aquí, del estado de Sonora, un Sergio Galindo, un Marcos González, un Jorge Durazo, un Marco Antonio Vázquez. Gente que me ayudó a formarme en el escenario. Es que es normal tener nervios. Es normal cuando vas a abordar a una persona. Es normal porque nosotros no somos mecánicos, no somos robots. La única diferencia que los nervios es para que yo me ocupe, más que preocuparme, me ocupe en preparar mi argumento, y en los trabajos sucede lo mismo. Tienes que preparar tu argumento, tienes que respirar para resolver el asunto del nerviosismo y tienes que abordar el tema con argumentos y ser breves y ser concretos, porque si hay nerviosismo no puedes prolongar el tiempo. De hecho, si tienes que hablar algo y te hace sentir en tu sistema nervioso alterado, con desconfianza, con miedo, con temor a que te van a contestar mal o algo, tenemos que hacerlo de inmediato, porque si no también se vuelve estrés laboral. Si duro muchos días trabajando con ese nerviosismo, se convierte en estrés laboral. Es uno de los factores que tienen que ver con la conducta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No darle largas al asunto. Hay que abordar el tema, hay que respirar, hay que llevar bien de acuerdo qué le voy a decir. Si quieres analizar y te haces más estratega y en el plan A voy a ver cómo me dice, en el plan B. No es tan así el asunto. Normalmente tú vas a superar los nervios teniendo argumentos, buscando la ocasión, buscando el momento adecuado. Y en el trabajo tienes que ser breve, tienes que ser breve porque hay muchas situaciones que tenemos que resolver. Dicen los autores que el ser humano decidimos hasta 1000 veces en el día y no nos damos cuenta. Pues sí, decides hasta qué ver, qué mirar, qué no ver, si voy a toser, si voy a reír, si voy a comer, qué voy a comer, qué color me gusta, si viene un carro, voy conduciendo. Decidimos más de 1000 veces en el día. Entonces, tenemos que saber cuándo decido dejar de sentir nervios, cuando me siento seguro, con confianza, y voy a abordar a la persona con el asunto que la tengo que abordar. Así de sencillo. Francisco, hablábamos un poquito de la asertividad ahorita. Y fíjate, una de las preguntas que nos llegaron habla sobre ello. ¿Cómo se practica la asertividad cuando eres el nuevo y nadie te conoce? Cuando tú eres nuevo, tienes que llevar una disposición de aprender. Y tenemos que analizar, tenemos que observar. En los ejercicios y talleres de expresión oral es muy básico. Nada más tenemos que pensar, ¿cuántos oídos tenemos? ¿Cuántas bocas tenemos? Y te vas a la madre divina y naturaleza. Dices, tengo una boca, tienes que hablar la mitad de lo que escuchas. Tengo 2 ojos, tienes que observar más de lo que hablas. Entonces, para ser asertivo y soy nuevo, ¿tengo que observar? Sí, tienes que observar. Tienes que analizar, tengo que analizar. ¿Cuánto tiempo? Cada quien en su proceso. Cada quien como te sientas mal, como te sientas bien. Es que me da vergüenza, es que le tengo miedo al ridículo. Es que pasa lo siguiente. Siento compromiso en ese trabajo, no estoy a gusto. Entonces, ¿cómo vas a ser asertivo si eres nuevo? O vas a llegar, o puede ser que aunque hayas llegado contratado como jefe, tienes que observar, tienes que conocer el equipo. ¿Cómo aprendemos a utilizar las cosas? Conociéndolas, observando, practicando. Entonces, cuando somos nuevos, si somos nuevos, tenemos que tener nosotros los valores de la prudencia, de la tolerancia. Ser muy receptivos. De la observación, ser receptivos. Ser promotores de las cosas positivas, sí, pero en su medida justa. Entonces es mejor analizar, es mejor, porque también la tendencia y la condición humana es culpar. Y en la medida en que uno busca culpables y le echas la culpa al ambiente laboral y no te incluyes tú, porque todos somos parte de lo bueno y lo malo que pueda suceder en un centro de trabajo. Entonces dice, ¿cómo puedo ser asertivo en esos momentos? Pues maneja valores, hay que escuchar, hay que ser prudentes, respetuosos. Y se va a ir dando, todo fluye cuando estamos haciendo bien las cosas.
Y mira, Francisco, esta siguiente pregunta pasa mucho, ¿eh? Y tiene que ver mucho con el nombre de esta sección y la frase que dije ahorita. Dicen, ¿qué hago si siento que no entiendo nada, pero me da pena preguntar? Tienes que preguntar. Ahorita en la sección, como cuando me lo dijiste, recordé mucho a mi mamá. Si no, no hay preguntas tontas. Sí, pero mi mamá decía, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Pero yo una vez le pregunté y nunca se me olvida porque pues, después lo comprobé, con el paso de los años lo compruebas. Para empezar, de todo lo que tú tienes miedo que te digan no, tenemos el no. Asegurado. No vas a preguntar, tienes el no. Y dices, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el costo? Pues todo tiene un costo y todo tiene un riesgo. Si le pregunto, me voy a ver ingenuo. Voy a hacer el ridículo. Voy a ver que soy más torpe que el resto de los compañeros. Puede ser que para las personas sí. Pero como no me debe de importar ni de influir lo que los demás piensen de mi duda, voy a preguntar. Y ya no me voy a quedar con la duda. Porque es para mi crecimiento, no para los demás. Si los demás ya la saben, qué bien, felicidades. Pero yo no la sé y la tengo que preguntar. Porque yo llevo mi propia historia, mi propia vida, mis propias necesidades y mi propia formación y preparación. Y es algo a lo que no le debemos sacar la vuelta, ¿eh? Claro. Porque luego uno se queda con la duda de lo que sea que estén haciendo en su trabajo. Y es contraproducente, porque te retrasas en lo que estás haciendo. No sabes el rumbo hacia dónde va tu equipo de trabajo o lo que sea que estés haciendo también. A final de cuentas sale mejor preguntar, ¿no? Sí, a lo mejor se burlan de ti, ¿no? Pero allá ellos, ¿no? Ellos son los que se ven peor burlándose de ti que tú preguntando. Y hay que dimensionar el espacio. La pregunta la estoy haciendo en público. O sea, la publiqué en mi red social, la pregunta. Pues depende de qué quieres conseguir. Si es algo que te va a afectar, pues no la hagas públicamente. Pero en un trabajo interno, si tú tienes que hacer la pregunta, haz la pregunta. O sea, tenemos que dimensionar el espacio. Tenemos que dimensionar las personas. Pero sí, no nos quedemos, no debe suceder de quedarte con la duda. Francisco, y esta pregunta es un tema algo serio, que siento que casi no tocamos, pero sí es muy importante. ¿Qué hago si mi supervisor me habla feo o siento que me falta el respeto? Mira, es muy importante porque siempre en un conflicto, dice el esquema de la mediación, tienes que buscar qué es lo óptimo en una mediación, ganar, ganar. ¿Qué otro panorama sigue? Ganar, perder. ¿Y qué otro? Viceversa, perder o ganar. ¿Y cuál es el último? Perder, perder. Entonces, si yo quiero ganar y quiero que el supervisor gane, el supervisor debe de pensar igual que tú. Yo quiero ganar y que tú ganes. Oye, pero es que me hablas muy feo. Tienes que decírselo. Pero es que es mi jefe, está un puesto más arriba que yo. No por eso tiene derecho. Se habla en corto, en privado. Está como los decretos que ya existen. Se regaña en privado y se reconoce en público. Es más profundo que eso. Va más allá. En privado es porque estamos tratando dos cosas personales, donde los dos queremos llegar a un acuerdo con comunicación asertiva para avanzar. Y en público, entre compañeros, ni el jefe ni yo. Si yo soy nuevo en el empleo, tengo 20 años, 21 años, y me habló mal el jefe, ni él tiene el derecho de hablarme mal, pero yo tampoco, no porque me están hablando mal, voy a incurrir en el mismo error que está haciendo él, sino que buscar el tiempo adecuado y lo puedes abordar. Yo siento que nos deberíamos de dar mejor trato. Esos son los códigos de comunicación efectiva. No te dejes de pelear con un compañero delante de los clientes. No hay un producto, no le tienes que echar la culpa al supervisor ni al dueño. Entonces, y ahora tampoco te da el derecho es que me habla feo. No podemos hacer lo mismo. O sea, cada quien damos lo que tenemos en nuestro corazón. Y si mi corazón está lleno de críticas, está lleno de buscar culpables, está lleno de señalar los errores de los demás, eso es lo que yo voy a ofrecer. Entonces, es que es mi supervisor y me lo pusieron. Sí, pero tienes que partir con las funciones de tu trabajo. ¿A él no le da derecho a hablarte mal? No, pero trata de arreglarlo con él. Porque luego los líderes les llevamos problemas que podemos solucionar en el equipo de trabajo. En cambio, en lugar de llevarle un problema al líder, que sea una solución o una propuesta. Y ojalá le lleváramos problemas que fueran
alcanzables, que muchas veces no es un problema, sino es un reto de la empresa o de la organización. Pero en realidad, para concluir con esta pregunta, lo que te trato de explicar, Alonso, es que nadie tiene el derecho de hablarme así, pero tampoco yo tengo el derecho de hablarle así a nadie. Y no necesariamente porque es un jefe de trabajo. Muchas veces son los clientes. Y lo más difícil en esta vida es tratar personas. Pero para eso debemos de estar preparados. Lo más difícil es tratar personas, sí, pero lo más feliz, es lo más hermoso, lo más valioso. ¿Por qué? Porque tratas todos los estilos y todo te forja y todo te forma. Muy valiosos los consejos que nos has compartido hoy, Francisco. Tristemente se nos acaba el tiempo, A mí me encantaría que siguiéramos hablando de esos temas tan importantes como lo es pues nuestro primer empleo, porque nadie nos enseña eso. Nadie enseña eso en la escuela, ni ni ningún otro tema que estamos viendo aquí en Ayuda Soy Veinteañero, que pues trata de ayudarle un poco a los veinteañeros que nos están escuchando sobre algunos de los temas más importantes para las juventudes. Recordemos, ¿cómo te pueden contactar, Francisco, para cualquier persona que le gustaría tus servicios? Mi WhatsApp, 6621-810895. Con mucho gusto. Hay muchos servicios que podemos trabajar con los equipos de trabajo. Jóvenes, hay muchas clases, hay muchas conferencias, hay cursos y muy completo en el sentido de que se puedan interesar por opciones o por próximos eventos donde vayamos a tener capacitaciones relacionadas a diferentes servicios de un trabajo, con mucho gusto. Cuestiones de expresión oral, cuestiones de algún taller de expresión corporal relacionado a la imagen pública. Porque todo esto hay muchas cosas que no mencionamos, pero muchas veces te da mucha seguridad tu ropa. Estoy cómodo con esta ropa. Me tengo que preparar para la ocasión, dicen los autores de la imagen pública. Sí. ¿Y cuáles colores me voy a poner? ¿Qué me hace sentir bien? ¿Qué camisa? ¿Qué blusa? ¿Qué pantalón? ¿Qué maquillaje? Etcétera. Entre otros temas que nos quedan pendientes, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, Francisco, y no se pierdan el resto de programas de Ayuda Soy Veinteañero, así como los pueden encontrar todos en Radio La H 89.3 y en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Yo soy Alonso Yucupicio y los estoy acompañando en este que fue el primer programa del año de Ayuda Soy Veinteañero con el tema Ayuda, entré a mi primer empleo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Saludos. Gracias.